Hemos avanzado en algunos temas ya con relación a este conflicto árabe-israelí. Nos estamos aproximando cada vez más a la actualidad. Así como vemos la historia, estamos viendo también la realidad de este conflicto hoy día. Especialmente lo que vemos ahora, esta guerra de muchos frentes que está librando Israel. Más que en cualquier otro momento de la historia. Tal vez usted y yo nunca habíamos visto tanta actividad en una guerra como la que estamos viendo ahorita en Israel. Y esto también es, así como ha habido muchos conflictos y problemas en el pasado con Israel, también es un momento crucial porque en ningún otro momento de la historia Israel ha tenido tanto conflicto como el que estamos viendo ahora, donde como Israel, o sea, como país, como nación, se ve obligado a liberar una guerra con múltiples frentes, muchos enemigos que están atacando al mismo tiempo. Es una guerra militar, es una guerra política, es una guerra de medios de comunicación que se van contra Israel, opinión pública, tribunales internacionales que se levantan y también un llamado urgente que el Eterno está haciendo a los obreros para la casa de oración, siervos en la casa de oración, intercesores en la casa de oración. O sea, esto es único, es un panorama maravilloso también que estamos viendo. Cuando hablamos de muchos frentes, ya sabemos, por ejemplo, un frente es prácticamente donde inicia este conflicto en este último tiempo, que es el frente de Gaza, donde no Israel comienza la guerra, fueron los de Gaza que se introdujeron el 7 de octubre. Es una guerra contra terroristas, no es una guerra cualquiera. Israel está librando, es una guerra por su existencia. En el momento que Israel baje las armas, las naciones irían contra Israel y destruirían a Israel, como vemos en la palabra, que la intención es, vamos a borrar a Israel del mapa, que ese nombre nunca más se nombre sobre la tierra. Entonces, no es un juego, no estamos hablando de cualquier guerra. Muchos todavía creen que es una guerra Ucrania-Rusia, digamos, que se está librando también hace unos 2 años, pero no es lo mismo, no tiene el mismo interés, no quieren acabar a los ucranianos o no quieren acabar a los rusos y definitivamente terminar todas esas naciones, no, pero con Israel sí. Y por eso Israel ha tenido que intensificar todas estas operaciones en Gaza, enfrentando ahí a grupos militantes terroristas de Hamas y de la Yihad Islámica Palestina, que son extremistas que lo único que saben es de muerte. Hemos visto todas las acciones militares que han incluido bombardeos y ataques aéreos, mientras que los militantes han lanzado cohetes hacia el territorio israelí. La situación última que vemos ha resultado en un alto número de víctimas. Y esto trae muchas condenas de parte de los organismos internacionales y diversos gobiernos, incluyendo llamados a un alto el fuego por parte de Estados Unidos, por parte de Europa. Eh, y mucha gente dice, sí, ¿por qué no se para la guerra? Porque los enemigos no quieren solamente que se detenga la guerra, los enemigos lo que quieren es que Israel se cruce de manos para poderlo destruir. La tensión con Hezbollah, que es el otro frente que hemos visto que está aumentando en el Líbano, en este es frente norte, donde Israel se enfrenta a milicias libanesas como eh, lo que es conocido como Hezbollah, que ha lanzado ataques con drones, con cohetes desde el Líbano, y las fuerzas israelíes pues han respondido con bombardeos sobre posiciones de Hezbollah, estas posiciones de terroristas, y este conflicto ahí en la frontera norte ha incrementado las tensiones desde octubre, o sea, ya 9 meses, con varios intercambios de fuego que han dejado numerosas bajas en esta zona también. Otro frente es la influencia de Irán.
Como veíamos, Irán es conocido como la cabeza de la serpiente. Irán es considerado un aliado clave de Hezbollah y de Hamas. Son los que sostienen a estas agrupaciones terroristas. Irán aquí juega un papel central en el aumento de las tensiones en toda la región. Irán es el que alimenta toda esta guerra. Irán es el que tiene el plan también de borrar a Israel. Israel varias veces ha hablado que Irán es el que está respaldando todos estos grupos militantes y ha llevado a cabo contra objetos iraníes. O sea, Israel ha respondido en Siria, en el Líbano. La muerte de muchos líderes terroristas que hemos estado viendo en los últimos tiempos, en estos últimos días, como el último ataque que efectuó Israel en Teherán, y eso levantó el polvorín en Medio Oriente. Todo eso es lo que estamos nosotros viendo ahora como represalia de eso que Israel está haciendo. Aparte de eso, la opinión pública, todo el impacto de lo que vemos en los tribunales militares hacia donde quieren llevar a Israel, Israel enfrentando presiones en el campo internacional con críticas por las acciones militantes, porque se está defendiendo. Muchos han calificado a muchos países y organizaciones como crímenes de guerra cuando todo esto lo comenzaron fue los mismos enemigos. Hemos visto las imágenes, reportes de ataques a instalaciones civiles ocupadas por terroristas, o sea, estas organizaciones como escuelas, colegios, hospitales que son usados por los terroristas para escudarse detrás de la población civil. Bueno, eso es lo que estamos viendo nosotros, aparte de los hutíes, que es otro frente que se libra también, es un poco más lejano, pero también están aquí en esta guerra, Rusia apoyando también a Irán, China apoyando a Irán. Eh, bueno, todas las naciones ahora metidas en el problema. Israel en este momento está en una posición muy delicada, estamos en una posición delicada por toda la amenaza internacional. Y es por eso que el Eterno está despertándonos, que nos preocupemos cuando hay una guerra, como la que pasó, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. La gente no hizo nada, los creyentes no hicieron nada, pero este año es diferente porque hay mucho movimiento espiritual. Estamos continuamente llamados a que la gente se involucre en la oración. Muchos dicen, no, eso no es cuestión mía. No, todos debemos involucrarnos. Todo creyente en el Elohim de Israel, todo creyente que lee una Biblia, debía estar involucrado en esta oportunidad, orando por toda esta situación que estamos viendo. Estamos librando una guerra que no solo es militar, como nosotros vemos, sino también es diplomática, mediática, con complicaciones significativas para la estabilidad de toda la región, la amenaza de bombas nucleares, que eso ya afecta al mundo, las relaciones internacionales, como nosotros vemos esta división de todos los que están apoyando al terrorismo, los que apoyan a Israel. La situación sigue siendo tensa de este conflicto árabe-israelí, tensa con la comunidad internacional, la comunidad internacional que no entiende y que no ha podido entender, y aquí están muchos creyentes que no han podido entender el desarrollo de esta guerra. ¿Cuál es? ¿Por qué Israel tiene que defenderse? Porque es una amenaza que atenta contra la existencia de Israel. O sea, quieren borrar a Israel del mapa. Y no se va a poder porque de todas maneras es con la nación que el Eterno tiene pactos y Israel de todas maneras saldrá adelante, victoriosa en esta guerra, pero todo también depende de nuestra posición y de la posición de los creyentes, especialmente en este tiempo. La gente quiere abogar por una solución pacífica, o sea, quieren un acuerdo de paz, un pacto de paz. Y sabemos que sí, al final del tiempo habrá un pacto de paz. El mejor momento para sellar ese pacto de paz es ahora. El mejor momento es nuestros días
pero sabemos que ese pacto es engañoso. No es la paz que Yeshua promete y que Él establecerá en la tierra, sino es algo totalmente humano. Bueno, todo eso es lo que nosotros estamos viendo de este conflicto. Entonces, nosotros vemos que no es algo fácil, es algo muy complicado. Y por eso también el Eterno está haciendo un llamado. No digamos, bueno, ¿quién está haciendo llamado? Ah, el hermano Moshe no está. No, es algo que el Eterno está diciendo en la palabra, que su sacerdocio debe involucrarse en esta guerra, que debemos conocer todos estos pormenores, y eso es lo que ha hecho el Eterno entrenándonos en todo este tiempo, siempre guiándonos, siguiendo paso a paso este conflicto y orando también por cada asunto, por cada detalle. Y de verdad, bendito el Eterno por que nos instruye de esta manera. Todos recordamos el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre del año pasado. Octubre, ya estamos casi completando un año de esta guerra. Desde el ataque terrorista de Hamas contra Israel el 7 de octubre, casi 10 meses, vemos cómo ha estado la región de Medio Oriente, esa región donde está nuestro pueblo. Todos los disturbios que se han experimentado y las repercusiones que se han extendido por todo el mundo, viendo manifestaciones en todas las naciones. O sea, este conflicto árabe-israelí está en el punto de mira de todo el mundo. ¿Quién no sabe de este conflicto? ¿Quién no sabe de este conflicto de Medio Oriente hoy día? Si ha tenido 10 meses casi para enterarse de toda esta situación. Ahora, en el mundo hay muchas opiniones, pero a pesar de toda la tensión, a pesar de toda la furia que se manifiesta desde las naciones, de todas estas manifestaciones pro Palestina, de todos los artículos supuestamente de expertos en la guerra de Medio Oriente, muy pocos entienden las verdaderas razones de lo que está sucediendo. Muy pocos, y estoy hablando de muy pocos creyentes. La mayoría de creyentes son ciegos a lo que está sucediendo. Por eso hemos comenzado a hablar de cómo fue la semilla del conflicto árabe-israelí. ¿Desde dónde fue que se inició toda esta guerra? Y hoy vemos que ha florecido de una manera impresionante. Una semilla, cuando hablamos de la semilla del conflicto, una semilla, cuando hablamos de botánica, cuando hablamos de semillas de alguna plantita, la semilla es la que determina qué tipo de planta nacerá, qué tipo de planta crecerá. Y cuando hablamos de la semilla del conflicto árabe-israelí, estamos hablando de una semilla real, que surgió, que surgió en un momento de la historia. Si usted tiene una semilla de naranja, digamos así, bueno, usted tiene esperanza porque esa semillita, usted la siembra, esa semillita va a crecer, esa semillita va a desarrollarse y esa semillita va a dar un día fruto. Bueno, este conflicto árabe-israelí, lo que estamos viendo ahorita es el árbol de esta semilla que se plantó desde el libro de Bereshit. O sea, no es algo que, ¡pum!, nació. No podemos decir, uy, sabe que hoy amaneció un árbol de naranja en mi patio. No, eso tiene todo un proceso. En botánica es eso, porque la semilla es la que determina qué tipo de planta crecerá. Un árbol de naranja no va a crecer a partir de una semilla de manzana, digamos. O sea, nunca se equivoca una semillita. Usted sembró una semilla de naranja y no va a tener que decirle todos los días, oye, ¿te acuerdas que tú eres una naranjita? Vas a dar naranja, no me vayas a dar mandarinas, no me vayas a dar limones, naranja, no. La semilla tiene
por la creación del mismo Eterno, tiene su propia naturaleza, contiene su genética, contiene su propia historia, su propia vida, la cual se va a desarrollar. Entonces, cuando hablamos de la semilla de este conflicto árabe-israelí, ¿cuál es la semilla? ¿Cuál es la semilla del conflicto árabe-israelí? Hemos estado hablando de cómo fue todo este inicio, desde el libro de Bereshit. Hoy si nosotros le preguntamos a la gente experta, digamos, en semillas, en todo eso, a los jardineros, digamos, que pueden cambiar la semilla mediante injertos y modificar la planta para que crezca un híbrido. ¿Cómo se hace un injerto y cómo se trata de mejorar o de empeorar un producto? Digamos, hoy la mayoría de productos que son transgénicos, o sea, manipulados genéticamente, ¿cómo se conocen? ¿Cómo se conoce una naranja que es natural de una naranja que es manipulada genéticamente? Pues una naranja que es manipulada genéticamente no tiene semilla. La manipulan para que no produzca más semilla. O cuando crece, si es de mala calidad, entonces la modifican a través de injertos para que mejore la calidad. Los hermanos de Patate en Ecuador, ellos son finqueros, es gente del campo que trabaja muy bien. Y ahí había problemas, yo me recuerdo un tiempo atrás en lo que era el tomate de árbol, que comenzó a tener mucha plaga y ya no les daba porque se dañaba el fruto. No sé, alguien debió ser algún experto que encontró un árbol por allá en la montaña que recibía el injerto del árbol de tomate y mejoraba la calidad, hacía que el tomate que se produjera a través de ese injerto fuera mucho más fuerte. El Eterno usa mucho esto del injerto, incluso en el libro de Romanos, él habla mucho de estos injertos, digamos, en el tiempo de hoy, en la restauración, el Eterno habla de las ramas desgajadas, las ramas que son cortadas para poder injertar una rama natural. Y es curioso cómo la rama que no era del árbol, pero es puesta en el árbol y recibe suministro de ese árbol y mejora su fruto, mejora su producción. Mm, muchos productos hay hoy día que son híbridos, que son así, que se ha transformado la planta para poder o mejorar o empeorar este producto. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el profeta Isaías, él escribió acerca de las palabras mentirosas que salen del corazón y que hacen tropezar la verdad en las cuales la gente recibe y es desinformada. Nosotros vemos esto en el libro de Isaías, capítulo 59. Mire lo que dice aquí Isaías 59 del libro de Isaías, versos 13 y 14. Dice Isaías así: revelándonos y negando a Adonai, apartándonos de seguir a nuestro Adonai, hablando palabras injustas, y hemos sido desobedientes, pronunciando mentiras que nuestros corazones concibieron. Así la justicia es rechazada, la rectitud está apartada a la distancia, porque la verdad es consumida en sus sendas y no pueden pasar por la senda recta. La verdad ha sido quitada y se ha vuelto a un lado de entender. Adonai lo vio y esto le desagradó y no había justicia. Hemos hablado de lo que fueron las teologías del reemplazo que afectaron a uno y otro lado. Lo central en la revelación del Eterno es su palabra.
A la palabra se le puede quitar o se le puede añadir. El Eterno había dado una orden en el libro de Devarim que a su Torah no se le puede quitar ni añadir, porque el Eterno sabía que el hombre podía hacer las dos cosas, o podía quitarle o podía añadirle. Bueno, cuando nosotros vimos el estudio con respecto a las falsas enseñanzas, ahí veíamos algo, que lo que hizo, digamos, el sistema ortodoxo fue quitar cosas de la Torah. Mientras que lo que hizo Roma fue añadir. Y eso había advertido del peligro de poner levadura en la palabra. Una mujer se levantará y esta mujer pondrá en 3 medidas de harina levadura y todo se leudaba. Eso es lo que está diciendo aquí el libro de Isaías. Cuando a la verdad del Eterno o se le quita o se le pone. Entonces hoy, cuando vemos este conflicto árabe-israelí basado, por ejemplo, en el Corán, en lo que estudian ellos en el Corán, ¿qué fue lo que hicieron? Que se quitaron muchas cosas del Corán, es la Torá tergiversada. Se quitaron muchas cosas y se agregaron muchas cosas. La historia que conocemos de la Torá con respecto a que el Eterno hizo un pacto con Isaac, entonces ellos dicen, no, el pacto no fue con Isaac, el pacto fue con Ismael. Y han convencido a millones en el pueblo árabe de que las cosas son así. Ahora, cuando nosotros vemos, como pregunta mucha gente, hermano, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia? No, pues la mejor versión, no hay versiones así exactas, pero hay textos más antiguos. Y entre mejor sea el texto, entre más antiguo el texto, pues es mejor porque se le ha quitado menos verdad. Y hoy cuando se encuentra un texto antiguo es una bendición, porque nos lleva a ver la verdad de una manera más pura. Entonces, ¿cuál es la raíz entonces que nos está diciendo aquí? El problema es que hoy nosotros necesitamos profundizar y entender quién le quitó a la palabra, quién le agregó a la palabra, y nos obliga a nosotros a investigar, a ir más profundamente en la investigación de la palabra. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron fuego extraño. ¿Recuerdan la experiencia de ellos? Hacer algo que el Eterno no había mandado, agregar cosas, tratar de agregar cosas. El hombre siempre ha sido ávido de cambiar las cosas. Por eso el Eterno ya había hablado en la Torá de que nadie podía quitar ni cambiar. Los dos hijos de Aarón, que eran sacerdotes, eran la esperanza del pueblo que el Eterno había llamado para que sirvieran al pueblo. Fueron y ofrecieron fuego extraño delante de Adonai. Una mezcla de incienso que Elohim no había ordenado ofrecer. Y el resultado fue su muerte instantánea, como lo registra el libro de Vaikra en el capítulo 10, 1 y 2. La semilla, tenemos que ver la semilla. ¿Cuál fue la semilla que el Eterno estableció? ¿Cuál fue el orden? ¿Qué injertos se hicieron? ¿Qué agregados se hicieron en la historia? Hay agregados en el romanismo, hay agregados en el judaísmo tradicional ortodoxo, hay agregados en el Islam. Injertos, cosas que la gente no solamente la gente hace eso con la semilla. El Eterno dice que eso mismo lo harían con la misma humanidad. En el libro de Bereshit nosotros vemos la caída de los vigilantes, 200 vigilantes que el Eterno había traído a esta tierra, de príncipes, principales, celestiales, para que cuidaran al ser humano, para que cuidaran a Adán después de que había salido del huerto. Habían muchos peligros fuera del huerto y el Eterno estableció esos 200, pero esos 200 se rebelaron contra el Creador y vinieron a la tierra. Hicieron un pacto en el monte Hermón, como lo vimos el año pasado en los estudios del inicio del libro de Devarim. Y luego mezclaron a la raza humana de seres humanos con seres
celestiales y produjeron un híbrido, gente gigante, violenta, terrible, carnívora, que casi destruye la humanidad. El Eterno tuvo que intervenir. Entonces, esto siempre ha hecho el hombre. El hombre cambia el orden establecido por el Creador. Esta guerra, mis hermanos, es por un cambio que ha habido en el orden establecido del Creador. Y por eso estamos viendo, ¿cuál es el orden? Bueno, lo que el Eterno ordenó. El Eterno llamó a Abraham, el Eterno llamó a Sara, y que de ellos dos sencillamente tenía que venir el hijo de la promesa, refiriéndose tanto a Isaac como a Yeshua. Sin embargo, hubo un agregado ahí, se agregó algo por el afán humano de solucionar las cosas, se agregó algo. ¿Qué se agregó? Ismael, porque Sara creyó que no, era imposible para el Creador poder hacer algo con ellos, ya estaban demasiado viejos. Se cambió el orden y lógicamente ahora vemos la consecuencia de esa semilla. No se puede eludir lo que Elohim ha establecido, no se puede cambiar. O sea, las cosas que el Eterno ha establecido que ocurren, ocurrirán tal como el Eterno lo ha dicho. Y no se puede eludir, no se puede cambiar lo que el Eterno ha dicho, mezclando cosas al azar y esperando que todo salga bien. Bueno, fue un error, claro, y hoy estamos viendo nosotros ya el resultado de eso. Especialmente en los últimos, ¿cuántos años? Últimos 76 años. Este año estamos cumpliendo 76 años de haber sido constituidos nuevamente como nación desde 1948. En estos últimos años se han visto muchas ideas contra Israel, muchas acusaciones, medias verdades, estrategias políticas entretejidas en la historia árabe-israelí. Entonces, la gente, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero necesitamos nosotros conocer la verdad. La verdad, y la verdad está en la palabra del Eterno, está en su palabra revelada. Ahora, toda esta desinformación que tiene el hombre, debido a que no está basada en las escrituras, es lo que ha traído tanta confusión, desinformación, que han conducido a la violencia y que han conducido al odio que vemos hoy en las naciones. Y es algo terrible, uno dice, ¿cómo es que esto pasa? Incluso en el cristianismo hoy día. Bueno, lo que era la teología del reemplazo, o lo que era, digo, para los que fuimos salvos y libres de eso, pero eso, mis hermanos, eso produjo cierto odio hacia el pueblo yehudí, la teología del reemplazo. Pero ha habido mucho más cosas. Hoy nosotros necesitamos mayor atención a lo que está pasando en el Oriente Medio. Más atención y más comprensión, o sea, estar más enterados de la verdad de la palabra, de lo que está pasando. Toda esta historia árabe-israelí ha adoptado diferentes formas, intenciones, ha adoptado en la historia diferentes momentos, diferentes intensidades. Hay veces se ha manifestado de una manera leve, otras veces de una manera un poco más complicada. La que estamos viendo ahora, la situación que estamos viendo, es de las más intensas que se ha visto en la historia de Israel. Y ha pasado en muchas ocasiones de la historia del pueblo. Esta era que estamos viendo, en la que los dolores de parto que tienen que hacerse que tienen que suceder por causa del regreso de Yeshua, ya se había hablado de estos dolores de parto, de como le llaman el pueblo yehudí, de lo que se llama
bueno, el cristianismo, la gran tribulación, el tiempo de la angustia de Jacob, los dolores de parto. Bueno, en la medida que se acerca el alumbramiento, lógicamente hay más dolores, hay contracciones, hay gritos, hay... Eso pasa de manera normal. Y con cada dolor de parto, la atención del mundo se desplaza cada vez más hacia Oriente Medio. Nosotros vemos cómo de verdad ahora, tal vez antes estábamos todos vueltos la espalda a Oriente Medio, pero ahora es un punto de vista obligado. Bueno, como pueblo lo hacemos por causa de las oraciones, por causa de las bendiciones que tenemos por mirar hacia ese lugar. Pero es que hoy es una obligación para todo el mundo ver hacia Oriente Medio, que todo el mundo dirija su mirada hacia allá, especialmente a Jerusalén. Y hay una lucha por este lugar, por Jerusalén. Todos quieren Jerusalén. No solamente es una guerra por borrar a Israel, no, quieren sacar al pueblo judío de Jerusalén. Quieren tomar Jerusalén. Todo está centrado en Jerusalén. Hay una lucha por este lugar porque nos acercamos al tiempo señalado para el cumplimiento de la profecía que conocemos en todas las escrituras. Ahora, ¿existe una respuesta pacífica? Hoy la gente está proponiendo pactos de paz. Pactos de paz. Esperamos que levante un líder que de verdad sea capaz de traer la paz a Medio Oriente, paz entre el pueblo árabe, entre el pueblo yehudí, paz en las naciones. Queremos paz, tenemos suficiente de guerra, hay todo eso. Y uno se pregunta, ¿y existe una respuesta pacífica? ¿Existe algún medio que de verdad nos pueda traer paz? Sí, sí, pero no es como el mundo la plantea. Puede, puede que se levante un líder y puede ser este año que traiga de verdad un pacto de paz a Medio Oriente. Puede ser ya el tiempo, porque para que haya paz tiene que haber guerra. Y esta guerra está muy intensa, esta guerra está bastante intensa, por lo que vemos nosotros ya está involucrado el mundo en esta guerra. Ya no es solamente un asunto del 7 de octubre, de un grupo terrorista entrando a Israel. Ahorita, en un año, y el mundo está involucrado. El mundo, las naciones están totalmente involucradas. Si nosotros preguntamos conforme a la palabra, entonces existe una respuesta pacífica, una manera pacífica. Bueno, sí, porque nosotros entendemos la palabra y hay un príncipe de Shalom. El príncipe de Shalom, y él tiene la respuesta a la presente situación. Definitivamente nosotros lo que vemos es que en este tiempo, en este tiempo final, nosotros lo que vemos es que Yeshua, él es el que traerá de verdad Shalom al pueblo. El príncipe de Shalom es la respuesta. El príncipe de Shalom es la única respuesta para toda la humanidad, no solamente para el pueblo yehudí, no solamente para el pueblo árabe, sino para todas las naciones. Ahora, nosotros sabemos que de los países árabes hay historias asombrosas de personas que han llegado a la fe en Yeshua. Dentro del pueblo árabe, porque el Eterno ha prometido que muchos de ellos volverán a la fe. Ellos eran de la fe del Elohim de Abraham hasta el siglo VI, como hemos estado hablando. Y de los países árabes hay historias asombrosas, hay testimonios asombrosos de personas que han llegado a la fe en Yeshua. Hay creyentes palestinos que viven hoy en Israel y Gaza y que necesitan mucho nuestro apoyo. Esta obra que el Eterno está haciendo entre las naciones, también la está haciendo dentro del pueblo árabe. Así como nosotros estamos descubriendo el engaño de Roma en estos países de Occidente, ellos también están descubriendo el engaño del Corán.
Dice, bueno, es que esto es un mover del Eterno en toda la tierra. Y hay pueblo en todo lugar, hay pueblo del Eterno en todo lugar. Y todo ese pueblo necesita nuestro apoyo. O sea, nosotros como creyentes necesitamos apoyar a nuestros hermanos. Hay una familia nuestra ya, no solamente la familia grande, el pueblo Yehudí. Hay familia en Yeshua, en esos medios. Yo les presentaba hace unos 4 años atrás un video que salió justamente de Egipto. Creo que está todavía en la plataforma de Torah Viviente en Facebook, de miles y miles de egipcios gritando, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Mire, hermano, esto se está propagando y extendiendo también entre el pueblo árabe. Si el Eterno dice que al final de este tiempo habrá tanta gente creyente en el Mashiach, una multitud tan grande que no se puede contar. Y es por eso que el Eterno quiere que nosotros entremos y nos activemos. La oración que usted hace en las naciones, usted como un siervo que ha entrado en pacto con el Eterno, como un hombre o como una mujer que servimos al Eterno, el Eterno dice, están llamados a que sean parte activa de la casa de oración. La casa de oración no es como el cristianismo la diseñó, en medio de 4 paredes. Nosotros somos la casa de oración. Nosotros, cada vez que usted se levanta y ora, usted está participando de esta casa de oración. Hoy nuestros hermanos, cuando hablamos de casa de Yehudá, yo les he dicho, cuando yo hablo de casa de Yehudá, yo no me refiero especialmente a los ortodoxos, yo me refiero a los creyentes judíos en Yeshua, que hay muchos, como hemos visto en este último tiempo, pero hoy los creyentes palestinos que viven en Israel, creyentes, mis hermanos, que viven en Gaza, creyentes, hijos del Eterno, hijos de Yeshua, que también proclaman este nombre, en medio del campo de guerra que estamos viendo ahorita, ellos necesitan mucho nuestra oración. El último mes, el encargo fue orar por estos grupos y se estuvo orando en la mañana y en algunos momentos del día por ellos. Ellos necesitan nuestro apoyo en oración, necesitan nuestra amistad, necesitan ver que en las naciones estamos preocupados por ellos también. Estamos orando por nuestros hermanos. Los hijos de Ismael, muchos mis hermanos están viniendo también a la fe de Yeshua. Aún, y Yeshua mismo se está revelando a ellos. Hay muchos que dicen que están teniendo sueños en los cuales ven a Yeshua llamándolos. Muchos han creído porque Yeshua se les ha aparecido, se ha revelado para ellos, y entre ellos hay mucho testimonio. Ahora, aunque los hijos de Ismael sabemos que no son herederos naturales del pacto, porque el Eterno el pacto lo hizo con Isaac, a través del pacto de la Brit Milá al 8º día, eso lo analizamos, lo vimos, pero los hijos de Ismael pueden ser incluidos espiritualmente en la familia de Elohim, a través del sacrificio de Yeshua, a través de la fe en Yeshua. Ahora, a ellos les cuesta mucho, mis hermanos. Estamos hablando de países que son enemigos. Todos estos movimientos que están levantando la guerra, que están trayendo esta amenaza mundial, no son árabes en sí. Son religiosos, es gente religiosa. Son religiosos extremistas, adoradores de Hasatán. No son árabes comunes y corrientes. Incluso, como hemos visto, de Irán, la gente de Irán, árabes, de sangre árabe, o sea, descendientes de Ismael, verdaderos descendientes de Ismael, están buscando del Creador. Entonces, el Eterno está haciendo esta semana un llamado a la oración. Un llamado a la oración. La pregunta es, ¿estamos convencidos, mis hermanos, de que esto es algo poderoso? El Eterno en este Shabbat nos habló de Isaías 53, lo mismo que les estoy compartiendo hoy. Estuvimos casi hasta medianoche orando, algunos hermanos poniendo peticiones,
Hermano, quiero que oremos por esto, quiero que oremos por esto. Una hermana es como la gerente de una empresa de productos de abonos orgánicos. Y ella decía, hermano, necesitamos que oremos por esta empresa. Yo trabajo ahí, somos 15 empleados. Desde enero no tenemos ventas, no ha habido ventas. Y los dueños quieren acabar con la empresa porque no hay ventas. Queremos que oremos, hermano, por eso. Queremos que el Eterno haga algo ahí. Es Shabbat. En Shabbat es un momento especial. El Eterno dice que es el momento de verdad de manifestar lo que es la casa de oración. Oramos por esta situación de esta empresa, que el Eterno hiciera algo por la gente, por los empleados, que estábamos clamando que, bueno, que haya ventas para que la empresa no cierre y pueda continuar, porque muchas familias dependen de la empresa. Pues hermano, tremendo cómo el Eterno respondió. Ayer nos regocijábamos porque era el primer día de que habíamos hecho la oración. Y la hermana nos contaba, hermano, el milagro ocurrió. Un cliente de los muchos clientes que tenemos llamó justamente después de que habíamos orado. Un cliente que no había pedido desde enero también porque según él no vendía, pues ayer ya les hizo un pedido grande, mis hermanos. El Eterno comenzó a responder. Un hermano había comprado una máquina hacía un año en Bogotá. Y el hermano necesita su máquina para su negocio. Y hace un año no le podían entregar la máquina en Bogotá. Porque cada que le iba a traer la enseñaban y la máquina se dañaba. Y mis hermanos habían buscado todo tipo de personas que arreglaran la máquina, no había podido. Bueno, el sábado oramos. Padre, tú sabes de esas cosas, tú sí sabes de lo que es la ingeniería. Padre, arregle esa máquina, que esa máquina quede funcional. Los hermanos estaban en Bogotá desesperados porque no habían, o sea, otra vez se venían sin la máquina. Oramos, 6 de la mañana, el Eterno le respondió. Pues fue un hombre que conocía esas máquinas y les arregló la máquina y se trajeron su máquina. Mis hermanos, Shabbat, lo que le está diciendo el Eterno, es que Él así hace. Mi casa será llamada casa de oración. Yo los voy a hacer regocijar en mi casa de oración. Ustedes se van a regocijar porque van a ver las respuestas de cualquier tipo, de cualquier índole. Y aquí estamos, mis hermanos, esta semana trayendo todas estas peticiones por este conflicto. Estamos viendo los frutos de la semilla de este conflicto árabe-israelí, al cual se agregaron cosas, se quitaron cosas, la gente se confundió, no conocen de verdad la historia. Hay un hijo de la promesa, hay una línea de la promesa, de los pactos que el Eterno ha hecho. La gente le añade, la gente le quita, pero es muy peligroso. Es muy peligroso añadir o quitar. Como dijo el Eterno, nadie puede añadir o nadie puede quitarle a la palabra. ¿Cuál es la bendición de nosotros, digamos, a través del material de Torah viviente? Es volver a poner lo que estaba, lo que quitaron, ponerlo ahí. Lo que sobró, quitarlo de ahí. Dejar las cosas en la pureza que el Eterno quiere. Esto, mis hermanos, es la bendición que nosotros tenemos. Ahora, la pregunta es, ¿van a orar, mis hermanos, esta semana? ¿Van a orar con nosotros para que el pueblo yehudí, para que el pueblo árabe acepte al príncipe de Shalom? Estamos orando durante todo este tiempo para que el pueblo yehudí reconozca al príncipe de Shalom, a Yeshua como el Mashiach. Ahora la pregunta es, ¿usted va a orar también para que los árabes lo acepten? Para que el príncipe de Shalom sea conocido. Él es el único que puede traer la solución a este estado de guerra que se está viviendo. Que el príncipe de Shalom traiga de verdad la Shalom que este lugar del mundo necesita. Tenemos que orar, mis hermanos, por un gran despertar en Medio Oriente. Un gran despertar del pueblo ahí en Medio Oriente. Tenemos nosotros ahorita, mis hermanos, algo maravilloso que es la última Torah viviente de estudio que el Eterno nos está dando. Y no les cuento lo que el Eterno está haciendo de más. O sea, hay muchas cosas que estamos desarrollando junto con esta nueva aplicación.
Estamos trabajando, mis hermanos, porque es la comisión que el Eterno me pasó de restaurar todo su ministerio. Y estas armas, mis hermanos, son poderosísimas, porque esto va a funcionar en todos los idiomas. Por eso necesitamos, mis hermanos, todos involucrarnos en lo que el Eterno está necesitando. Como Él dice a los siervos que Él está llamando aquí en el libro de Isaías 56, versos 6 y 7. Los extranjeros, ustedes, nosotros, los extranjeros, los que estamos todavía en las naciones, pues nosotros acá no estamos del todo tristes porque estamos haciendo la obra del Creador. Los extranjeros que se unen a Adonai, es tiempo de que usted se una a Adonai para servirle. ¿Cómo le sirvo? Amando su nombre, amando el nombre de nuestro Adonai Yeshua, para ser sus obreros. ¿Cómo? ¿Cómo soy obrero? Bueno, guardando el Shabbat, no profanando el Shabbat, manteniéndose firme en el pacto de Shabbat. Y el Eterno nos traerá a su monte Kadosh. Los haré regocijarse en mi casa de oración. Mis hermanos, muchas peticiones, mucha oración, mucho clamor como siervo del Eterno, como el sacerdocio oficial del Eterno, un despertar entre nosotros en las naciones. Y como dice el Eterno, sus ofrendas de ascensión, sus sacrificios, que habla de las peticiones, de los tiempos de adoración, de exaltación que tenemos delante de nuestro Padre, serán aceptados en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Yo los haré regocijarse en mi casa de oración. Yo les decía a mis hermanos en Shabbat, mis hermanos, es que orar conforme a los propósitos del Eterno es muy divertido. La oración para muchos es lo más aburrido. Para mí es lo más divertido. Me gozo en eso porque sé que cuando estoy haciendo una petición, el Eterno la está respondiendo. Hay veces incluso estamos hablando y el Eterno ya está respondiendo. Entonces, este es el llamado, mis hermanos, para este conflicto. Hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? El Shar Shalom, el príncipe de Shalom. Pero ¿cómo el príncipe de Shalom actuará? A través de todo este ejército de siervos, de obreros, que amamos el nombre, que hemos entrado en el pacto con él, que no profanamos el Shabbat, que tenemos Shabbat como un pacto y que extendemos Shabbat al resto de la semana, convirtiéndonos en esa casa de oración. Así como el Eterno nos responde en Shabbat, ahí es el modelo, pero cada día de la semana vamos a estar participando también. Y este año para el día martes, partiendo del lunes, como siempre en los días en la escritura es desde la caída del día, lunes 6 de la tarde, comienzan 48 horas de oración a nivel mundial, de todos los obreros que estamos en este trabajo de la oración. El año pasado hubo más de 5 millones involucrados. Y nosotros en América somos los pioneros en estos tiempos de oración para toda América. Y el asunto es que haya un despertar. Haya un despertar. Todo el material que yo les pasé de lo que son los puntos de oración, páselo a los hermanos. Compártelo a los hermanos en las redes sociales, a grupos cristianos. Compartamos esto. Hagamos que se conozca todo esto para que muchos entren en estos tiempos de oración, en estos tiempos de petición. Aquí en Neiva nosotros habíamos distribuido el día, las 24 horas. Cada familia tenemos ciertos horarios. Todo el día. Para estas 24 horas vamos a hacerlo así. Todos los grupos van a tener responsabilidades. De tal manera que van a estar orando 1 hora y luego es reemplazado por otro equipo. Y ahí vamos avanzando para mantenernos en estos tiempos de oración en los horarios que el Eterno nos estableció. Y mantener, mis hermanos, este tiempo de oración porque es algo crucial, es algo crucial. No podemos dejar que el enemigo nos amedrante o llene de temor al pueblo, sino que vamos a levantarnos en oración por los árabes, por los descendientes de Ismael, que
tienen la oportunidad a través de Yeshua de también ser injertados en este pueblo maravilloso. Que el Eterno nos ayude, que nos despertemos, que lo hagamos, mis hermanos, de manera poderosa, con una fe segura, como dijo Yeshua, que la fe de Elohim no les falte, que la fe de Elohim no les falte, que la palabra de Elohim no les falte en este tiempo de oración. Y tenemos una guía maravillosa, mis hermanos, para este tiempo que el Eterno nos ha dado de oración. Amén. Shalom, mis hermanos, y estaremos estos días reforzando todos estos temas de oración, especialmente con relación a estos tiempos que se acercan del 9 de Av. Hay un material que hemos desarrollado en los años anteriores de toda la historia del 9 de Av, para que usted escuche y se enriquezca y sea instruido con toda esta palabra con relación a la historia de nuestro pueblo. Amén. Shabbat shalom, mis hermanos, y una semana muy bendecida en el nombre de Yeshua. אל תירא ישראל ואל תפחד, כי אתה אף פעם לא לבד. שוכן שמיים אל יחיד ומיוחד, שומר עלינו מכל רע לעד. שומר עלינו בלילה וביום, שומר עלינו בכל זמן ובכל מקום, ביבשה, באוויר וגם בים, הוא מגן עלינו מכולם. אל תירא ישראל, אל תירא, השם שומר